Bendiciones. Bendiciones, ¿cómo están? Nuevamente nosotras, este es nuestro espacio Así de es, Parches con Jesús. redoble. Así es. Parches con Jesús. Este es un espacio nuevamente para que ustedes se conecten y empiecen a dialogar sobre estos temas que nos preocupan, pero que por miedo o por temores, ¿sí? Por X o Y razón, dejamos de hablar dentro de la dinámica de la iglesia. Pero que son importantes retomarlos, porque quizás nos hemos olvidado de trabajar en ellos como hijos de Dios. Así que nos alegra tenerles y conectarnos con ustedes a través de esta hermosa plataforma que es Facebook, que es YouTube y todas las redes sociales, y llegar hasta el corazón de sus casas. Así que conéctense y hoy vamos a hablar de las deudas. las deudas. Muchos de nosotros, cuando nos referimos de las deudas, creemos que son deudas de dinero. Así es. Es que le debo a fulancito, le debo a mi mamá, le debo a mi papá, le debo al vecino, le debo al amigo, le debo a todo el mundo plata. Y cuando le preguntan, ¿cómo está usted de deudas? Ay, no, estoy hasta aquí. No voy a llegar. Exactamente. Le debo a todo el mundo, dice la gente. Pero en el contexto cristiano existen otra cosa que son las deudas. Y son las deudas espirituales. Así es. Las deudas espirituales son esas deudas en las que algunas veces son deudas generacionales. ¿Cómo así? Es que tu mamá, tu papá pecaron, fallaron delante de los ojos de Dios, cometieron lo malo ante sus ojos, y literalmente uno siente que esa deuda o ese pecado que cometieron ellos está cobrando todavía entre su descendencia, sus hijos e hijas. Y uno puede decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que las deudas siguen cobrando? La Biblia nos enseña que las maldiciones van hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir que puede que te tocó a ti pagar esa deuda, ¿sí? Te estén cobrando esa deuda que tu papá y tu mamá cometieron en su adolescencia, niñez, o que sus descendientes hicieron, exactamente. Entonces, hay deudas espirituales que se están cobrando ahora mismo a la generación ahora, y se puede conocer quizás como una iniquidad, ¿sí? Pero hay una deuda espiritual por nuestro pecado que ya fue pagada, ¿sí? Totalmente a través de la cruz del Calvario. ¿Y cuándo se hace efectiva? ¿Cuándo se hace efectiva, Lady? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Así es. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, literalmente se le entrega ese cheque de pago al enemigo. Le dice, venga, ya no me lo moleste más. Ya le pagué. Aquí está. Jesús pagó todo. No te debo nada, literalmente. Así se le dice, ¿cierto? No te debo Entonces, pero ahí se puede preguntarse, venga, pero entonces si yo no he recibido a Cristo en mi corazón, eso quiere decir que mi deuda sigue, el pago que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió por todos nosotros, no se ha hecho efectivo. El dinero está ahí guardadito en el banco, literalmente. Solamente necesitas que lo sacas y vayas y deposites a la otra exactamente. cuenta. Exactamente. Cuando usted acepta eso en su corazón, ese dinero se le dice, venga, se le paga al portador, páguele a fulanito de tal, sello, no le debe nada a nadie. Así es. Y se paga, hace efectiva esa deuda espiritual. Pero resulta que cuando hacemos efectiva esa deuda espiritual, ya no le debemos a nuestro acreedor. En este caso, al enemigo, ya no le debemos a él, porque Jesús ya pagó toda nuestra deuda. Y el dinero ya le fue entregado en sus manos, no tiene dominio ni autoridad de nosotros. Pero hay gente que, a pesar de que Dios ya pagó y hizo efectiva la deuda, sí, pagó esa deuda, entregó el dinero por esa deuda, aún sigue atada a esa deuda y se vuelven deudas espirituales. ¿Por qué sigues atada? ¿Por qué digo que siguen atadas? Porque hay algo importante, y es que cuando usted le pide perdón al Señor, si usted se arrepintió de corazón, si usted tuvo conciencia de que lo que hizo era malo y por ello se está arrepintiendo, y no porque vino alguien y le dijo, te portaste mal, eres desobediente y se arrepintió, no, sino porque usted tuvo convicción en su corazón, en su mente, en todo su ser, de que obró mal. Cuando usted tiene esa convicción, usted sabe que ese perdón, esa pedida de perdón ante los ojos de Dios fue genuino. Entonces, ese pasado, sí, todo eso que traía mal, el Señor lo quitó de sus hombros, su carga, y le echó al mar, ¿sí?
para que nadie más te trayera a memoria eso. Pero hay Exacto. gente que aún en las iglesias vivimos atadas a esas cargas y esas deudas que el Señor ya pagó. Así es. Y entonces pedimos perdón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces por lo mismo que ya habíamos hecho cuando vinimos al Señor. Así es. Por eso tenemos que sentarnos en ese momento, ya que tocamos el tema, y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Qué le estoy pidiendo yo perdón a Dios? ¿Cuántas veces he pedido perdón por esto? Exacto. Y recordar nuevamente de que el Señor viene y se lleva todas esas deudas y que, como lo hablábamos, lo echa hasta el fondo del mar, que nadie puede volver a ir a ese lugar para volver a traerla. Exacto, exacto. Mira el punto importante, y es que decíamos o hablábamos en algún momento que el perdón, pues olvidamos nuestro pasado, ¿cierto? Así es. Y que venían como flechazos cuando perdonamos a alguien, y que como lo perdonamos, entonces el enemigo trataba de volver con esos flechazos a que volviésemos al pasado para seguir sintiendo rencor o enojo contra esa persona. En el caso de las deudas, ¿sí? Cuando el Señor ya nos redime de esa deuda, pagó la deuda, certificó con dinero y todo lo que pagó, y lo hago como una analogía, ¿sí? Usted y yo debemos entender que cuando el enemigo vuelva a intentar mandar esos flechazos de nuestro pasado, usted diga con autoridad y con propiedad, no. Cállate, Satanás. Así Dios es. ya me perdonó. Dios ya me perdonó. Entonces vienen esos pensamientos. A mí me pasa mucho que cuando cometo algún error y me arrepiento, el enemigo empieza a mandar esas cositas a mi mente como que, uy, no, hija de Dios y pecaste. Hija de Imagínate. Dios y mira, estás viviendo una doble vida. Y yo, pero entonces yo me paro y digo, pero venga, ¿yo por qué estoy pensando eso? Y el Señor me perdona. Y yo digo, no, Claro. Señor, no, eso no es así. Eso no va a suceder. Eso Dios ya lo hizo conmigo. Dios ya me perdonó. Ya Dios me sacó de allí. Así que no, ese no es mi lugar. Eso no es el plan que Dios tiene para mi vida. Cuando hago eso, literalmente, se le quita el poder a las áreas de mi mente que el enemigo había intentado tomar para tenerme otra vez encadenada a una deuda que ya el Señor había pagado. Claro, Yorleni, es supremamente importante recordar siempre que nosotros ya tenemos un abogado y que siempre Él está ahí y nos recuerda. El Espíritu Santo es el que viene y nos dice, ¿por qué traes eso nuevamente? ¿Por qué permites que el enemigo traiga esas voces a tu mente y te diga a toda hora, no, es que eres una culpable, tú no eres que eres muy cristiana y tú, no, Exacto. jamás. Eso Entonces, nunca se puede permitir porque, como dice Yurleni, eso nos vuelve a llevar a ese lugar de oscuridad y es incluso hasta peor el volver a salir. Exactamente. Y el Señor perdona nuestras deudas, perdona nuestras fallas, perdona nuestras transgresiones. Nos lleva a lugares en donde quizás nosotros nunca pensamos estar ni vernos, porque creíamos que la deuda, porque algo que hace la deuda es despojarnos de todo valor, Así es. ¿sí? De toda identidad, de toda importancia, de todo lugar de brillo y de luz, porque nos lleva ¿a qué? A esclavos, a ser esclavos de una realidad en la que Dios no está Exacto, gobernando. ajá. Pero cuando usted y yo entendemos que Dios ya pagó ese precio, que ya no le debemos nada a nadie porque el Señor ya nos redimió de la deuda, usted y yo aprendemos a vivir y a establecernos como Dios quiere que nos Así establezcamos. Como hijos, ¿qué? De poder, de autoridad, de gobierno, de gente que dominio entiende, propio. ¿sí? Que no está encadenado a su pasado, sino que a partir desde el primer momento en que recibió a Cristo en su corazón, su vida empezó a contar de nuevo. Cero, así es. Claro, hay que recordar siempre que el Señor borra todas esas cicatrices, todos esos pecados, nos los paga, esa deuda queda saldada y volvemos a hacer nueva vida y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Exacto. Y Mira, por eso mismo debemos empezar a cuidar esa nueva vida, como dice Yurleni, y debemos tener en cuenta siempre que la voz del enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque nosotros estamos puestos cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos ya puestos en lugares de autoridad. exactamente. Mira, me gusta mucho estos versículos, Romanos 13, 7 y 8, ¿sí? El 7 dice, denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenles las contribuciones. Al que deban pagar impuesto, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo.
Al que deban estimación, estímenlo. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Miren lo que dice, si usted le debe algo a alguien, páguelo. Así es. Usted le debía algo a alguien a través de que de su descendencia, de sus padres, sus antepasados, de su pecado, le debía algo a alguien. Jesús ya lo pagó, no debe nada. Sí, ya lo pagó. Ya. O sea, ¿por qué sigue cargando aquí con el mea culpa? Ay, es que yo fui en mi vida pasada de lo peor, ahora no me merezco nada, porque algo que hacemos es eso. O sea, Señor nos perdona y tenemos ahí agarrada esa deuda como que sin soltarla y no salimos de allí. Así Pero el es. Señor te está diciendo, venga, ya, suéltelo, yo ya lo Sigamos hacia perdoné. adelante, que cosas nuevas es que tenemos. Claro, wow, o sea, brutal. Me gusta mucho eso que acabas de decir, porque es que la gente vive en el pasado. Sí, es verdad. Y hacemos una oración 7 veces al día, de 1 hora, 2 horas, y volvemos al Señor, Señor, yo que fui pecador, ¿qué hice? Y yo me imagino al Señor allá, me lo imagino diciendo como que, ay, Bueno. por Dios, ¿Qué pasó? ven, yo ya te perdoné. Esta es la 7,400,578 que me pides perdón por eso. Yo ya te perdoné, perdónate a ti mismo, sal de ahí. Uy, Yo no sí, muy importante también es Exacto. perdonarse a uno mismo. Exacto, que has fijado ahí y lo cargas y lo cargas. Y pasa, ¿por qué seguimos fijados en las deudas? Porque las deudas se vuelven parte de nuestra identidad. Así Y es. como hijo de Dios, como hijos e hijas de Dios, no tenemos una identidad en ruina ni en deuda. Tenemos una identidad basada en ¿qué? En gloria, en Así poder, es. en soberanía, en gobierno. Porque ¿quién es nuestro Padre? El Rey de todo lo que existe, el Creador, el Señor el Señor y Señores de todo lo que hay. Entonces, tu identidad no puede estar fijada en la deuda. Tienes que salir de esa estructura mental, porque se vuelve una estructura mental Claro. donde yo siempre me coloco como la víctima, pobrecito yo, pobre, Exactamente. no salgo de allí. Pero el Señor me quiere llevar a un lugar diferente y para eso tiene que cambiar mi mente, esa mente fijada, esa deuda pasada que el Señor ya pagó. Si fuera que no la hubiera pagado, pues yo te creo, ay, no puedo, tengo estrés, no duermo porque le debo, no. Pero el Señor ya la pagó. Así es, Ya es la pagó. importante. Por eso nosotros debemos traer esa identidad, traemos esa identidad del pasado y debemos desecharla y ahora tomar esa nueva identidad, esa identidad de que no permite que esas deudas vengan y lo aflijan en todo momento y que esté diciendo, que esté orando 77,000 veces por lo mismo, pidiendo perdón de algo que el Señor ya le perdonó y que, como dice la palabra, la única deuda que tenemos es amarnos unos con otros. Esa es la única que debería preocuparnos. Y que si ya amamos a nuestro prójimo, ya la Exactamente. cumplió. Exactamente. Ya la cumplió. Entonces, eso es importante, Lady, y que la gente tenemos que entender. Cuando yo salgo de mi visión de deuda, de mi visión de deberle algo al otro, y entro a una visión diferente a la que Dios me quiere llevar, yo entiendo cuál es mi lugar de gobierno, entiendo cuál es mi autoridad, cuál es mi identidad, para qué el Señor me llamó, y eso lo combino con el propósito por el cual el Señor me dio aquí, en esta tierra, en la iglesia, en la congregación, en donde esté y a donde esté sirviendo. Así es. Y así voy a ir caminando, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad es pagar las deudas, pero a través de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, esa deuda se pagó, Así es. ¿sí? Y nuestra responsabilidad quedó saldada. Si ya ¿Por de qué? ahí para allá, Porque el adelante. peso de nuestra maldad y de nuestro pecar vino sobre sus hombros. Así es. Entonces, cuando usted queda atado a la deuda, es como si usted estuviera diciendo simbólicamente, Jesús, tu sangre no alcanzó para pagar mi deuda Eso o era mi lo que iba a pecado. decir, exactamente. Cada que traemos esa colación es una cosa que incluso tú tienes que pensar, Dios mío, o sea, lo que sufrió Jesús no lo puede soportar ningún humano. Y entonces, si tú estás trayendo eso nuevamente a tu vida, estás diciendo prácticamente no, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no alcanzó para que pague mi deuda. Exactamente. Y como supuestamente, simbólicamente estamos diciendo,
que no alcanzó para pagar nuestra deuda, entonces literalmente estamos quitándole el poder, Obvio. ¿sí? Que tiene la obra redentora de la cruz del Calvario, ¿sí? Y estamos tomando como que eso no fue suficiente, cuando sí fue suficiente, ya se pagó. Entonces, a partir de ahora vas a tener que soltar tu pasado. Y una de las estrategias que hablábamos al inicio es empezar a perdonarte a ti mismo, pero también a quitarle valor a los pensamientos que el enemigo envía a tu mente para juzgarte y que sigas atado a una deuda de tu pasado. Entonces, a partir de ahora, vienen cosas que culpándote, vienen cosas señalándote a tu mente, tú vas a tomar autoridad como hijo de Dios y vas a empezar a decir, no, eso no es así. ¿No? Dios no dijo eso. Y declara la palabra, sea un versículo en la Biblia que tú hayas buscado para trabajar esa área de tu mente, de tu cuerpo, de tu corazón. En la Biblia, repite ese versículo cada vez que venga ese pensamiento y así podrás sanarte y sanar tu alma y tu descendencia a partir de allí. Entonces es importante empezarlo a hacer. Otra cosa, Lady, que yo creo que también es importante hacerlo, es también mirarnos como Dios nos ve. Exactamente. ¿Sí? Empezar a preguntarte, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo me ves tú? ¿A qué me has llamado? ¿A qué me has establecido? Sí. Y empezar a soltar esas deudas. Uy, muy importante. Después de que tú siempre le preguntes al Señor qué es lo que esperas de mí, cuál es el diseño, eso que Dios dice, tú te lo tienes que poner como tu identidad. Y eso es lo que tienes que empezar a reflejar. Y si el enemigo viene con ese tipo de cosas a acusarte, tú tienes que recordar la identidad y lo que Dios dice de ti, no lo que el enemigo dice y lo que él trae a colación del pasado. Exactamente. Yo creo que esa es un área y todo eso se relaciona mucho con nuestra mente, ¿sí? Con las batallas mentales en las que a diario nos vemos inmiscuidos y en los que nos vemos envueltos y que muchas de nosotros, por no pelear esa batalla, dejamos que esa lucha la gane otra persona que no sea Dios en nosotros. Entonces es necesario que para sanar esas deudas espirituales que ya el Señor pagó y deudas mentales, tú empieces a pelear la batalla de tu mente creyéndote como Dios te ha establecido y como te ha llamado. Muchísimas gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros en este espacio. Esperamos que este tema les haya servido también así como lo hizo con nosotros. Y sean bienvenidos a nuestro espacio que se llama Parches con Jesús. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao.